La tarde del 24 de diciembre me vestí con calma. Abrí el armario y elegí la única camisa blanca que aún mantenía bien planchada, con el cuello un poco gastado pero limpia. Me puse encima un suéter oscuro que había usado en tantas navidades pasadas, cuando mi esposa todavía estaba conmigo y la casa se llenaba de voces y aromas familiares. Tomé la pequeña canasta que había preparado desde la mañana, una botella de mezcal artesanal que me había traído un amigo de Oaxaca y unos buñuelos que compré temprano en el Mercado República, envueltos en papel manteca. Era mi manera de aportar algo a la mesa de mi hijo Rodrigo, aunque sabía que ahora la mesa ya no dependía de mí. Cerré el portón del viejo taller y caminé despacio hasta la parada del camión. El aire era frío y seco, propio de San Luis Potosí en diciembre. En la calle había movimiento, vendedores ambulantes ofreciendo globos metálicos, niños corriendo con luces de bengala en la mano, grupos de muchachos cantando villancicos desafinados. El bullicio se mezclaba con el aroma a ponche y a tamales recién hechos. En cada esquina sonaba un villancico distinto, pero el que más escuchaba era Noche de Paz, saliendo de bocinas viejas frente a una tienda de abarrotes. Subí al camión rumbo a Colonia Tequisquiapan. El camión iba lleno, madres con bolsas de regalos, hombres con cajas de cerveza, niños medio dormidos apoyados en los hombros de sus padres. Me senté junto a la ventana y abracé con fuerza la canasta que llevaba en el regazo, como si dentro de ella hubiera algo más que comida, quizá el último hilo que me unía a lo que quedaba de mi familia. Durante el trayecto, mi mente iba y venía entre recuerdos de navidades pasadas y la incertidumbre de lo que me esperaba en casa de Rodrigo. Llegué poco antes de las 7 de la noche, frente a la casa que yo mismo había construido hacía más de 20 años. Vi estacionados varios coches con placas de Querétaro y León. Eran vehículos modernos, costosos, de esos que jamás pude permitirme con el trabajo en el taller. Respiré hondo, ajusté el suéter y toqué el timbre. Desde dentro se oían risas, gritos, música a todo volumen, copas que chocaban. Rodrigo abrió la puerta con una lata de cerveza en la mano. Llevaba una camisa roja recién estrenada, con los botones brillando bajo la luz. Su mirada me recorrió de arriba a abajo. No hubo abrazo, ni siquiera un gesto cálido, solo un comentario frío. «Ah, papá, pensé que no ibas a venir tan tarde». Entré con paso lento. La sala estaba llena de gente joven que no conocía. Amigos de Rodrigo, tal vez compañeros de sus negocios. Más de 10 personas, vestidos con ropa elegante, perfumes fuertes, hablando de viajes y de inversiones. El olor a alcohol se mezclaba con el del pavo al horno, la ensalada de manzana y el bacalao en la mesa larga, adornada con manteles que yo mismo había comprado años atrás. Vi colgadas en la pared algunas decoraciones que yo había guardado en una caja. Ahora servían de adorno para presumir. Busqué a Isabela, mi nuera. Ella salió de la cocina con un platón de tamales, el rostro cansado, las manos temblorosas. Cuando me vio sonrió apenas, una sonrisa triste, y murmuró un buenas noches que casi se perdió entre las voces. No se acercó más. Siguió repartiendo los platos como si yo fuera un invitado cualquiera. Quise sentarme, pero todas las sillas alrededor de la mesa estaban ocupadas. La conversación seguía. Nadie se levantó ni hizo el intento de ofrecerme un lugar. Rodrigo, con una sonrisa amplia, dijo en voz alta para que todos escucharan: «Pues no planeamos un lugar extra». Uno de sus amigos, con un vaso de whisky en la mano, añadió entre risas: «Quizá podemos traer una silla de plástico». Algunos rieron por lo bajo. Yo me quedé de pie, la canasta aún en mis manos. Rodrigo fue a la cocina, abrió un cajón y regresó con un plato de plástico blanco, de esos desechables que se doblan con el peso de la comida. Con gesto rápido, echó encima un pedazo seco de pavo, una cucharada de frijoles recalentados y un par de panes duros. Lo puso sobre una mesita lateral junto a unas velas apagadas y anunció: «Aquí está tu cena, papá». El silencio cayó un instante. Nadie se atrevió a reír, pero las miradas de incomodidad se cruzaron entre ellos. Vi cómo Isabela bajaba la cabeza, apretando con fuerza el mantel entre sus dedos. El plato de plástico quedó ahí, brillante bajo la luz amarilla de la lámpara, como una burla. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada.
Solo asentí con la cabeza. Dejé la canasta sobre una silla vacía en la esquina y caminé despacio hacia la puerta. Abrí sin hacer ruido, cerré detrás de mí y escuché todavía las carcajadas que estallaban de nuevo en la sala, como si nada hubiera pasado. El aire de la calle era helado. Las luces de colores parpadeaban en las casas vecinas. Los cohetes tronaban a lo lejos. Caminé hasta la avenida principal. Las manos en los bolsillos, el cuerpo encogido. El viento me cortaba la piel, pero lo que más dolía estaba por dentro. Esperé el camión nocturno bajo un poste de luz titilante. Subí con paso cansado y me senté en el último asiento. Abracé de nuevo la canasta, intacta, con el mezcal y los buñuelos que nadie quiso compartir. Afuera la ciudad seguía brillando, como si celebrara para todos menos para mí. Cuando llegué al barrio donde ahora vivía, bajé y caminé hasta mi pequeño departamento junto al taller abandonado. La calle estaba casi vacía. Solo un perro callejero husmeaba entre las bolsas de basura. Abrí la puerta, entré en silencio y me quedé un momento de pie en la oscuridad con la canasta aún en la mano. Esa noche de Navidad, la soledad me envolvió por completo, y aunque no lo sabía todavía, esa cena con un plato de plástico sería la chispa que encendería todo lo que vino después. Al regresar a mi barrio ya era pasada la medianoche. El camión me dejó en la esquina de siempre y caminé despacio por la calle oscura. El viento silbaba entre los techos bajos y apenas algunas luces de Navidad parpadeaban todavía en las casas vecinas. Sentía los brazos pesados, el corazón cargado como si llevara encima todo el peso de los años. No me quité el abrigo al entrar. Solo abrí la puerta chirriante de mi pequeño departamento y crucé directo hacia el viejo taller, ese lugar que había sido mi refugio desde que lo cerré. Encendí la lámpara colgante del techo. La luz amarilla reveló estantes cubiertos de polvo, herramientas oxidadas, latas vacías de pintura y el olor persistente del aceite seco que se había impregnado en las paredes durante décadas. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de mis propios pasos sobre el piso de cemento. Me acerqué al armario metálico del rincón. Tenía el candado oxidado, pero aún servía. Busqué las llaves en el bolsillo del abrigo y lo abrí con un rechinido. Dentro había cajas amontonadas, carpetas arrugadas y papeles sueltos. En la parte inferior reconocí la caja de cartón que yo mismo había marcado años atrás con un plumón negro. Documentos. La levanté con cuidado, soplé el polvo y la llevé hasta la mesa de madera. La mesa todavía conservaba algunas manchas de barniz y quemaduras de soldadura. Puse la caja encima, me senté y abrí con calma. Dentro había carpetas descoloridas, sobres amarillentos y cuadernos con las tapas dobladas. Empecé a sacar uno por uno, extendiéndolos sobre la superficie como si fueran piezas de un rompecabezas que debía armar. Lo primero que tomé fue el título de propiedad de la casa de Colonia Tequisquiapan. El papel seguía firme, con mi nombre escrito en letras grandes. Pasé los dedos por la firma del notario, recordando el día en que firmé aquel documento. Fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. La casa que había construido con mi esfuerzo sería el lugar seguro de mi familia. Ahora ese mismo papel parecía un testigo mudo de la traición. Después encontré recibos de luz y agua, todos a mi nombre. Algunos estaban pagados por mí, incluso en fechas recientes, a pesar de que Rodrigo y su esposa llevaban viviendo ahí. Saqué una libreta de cuentas, con mis anotaciones a mano. Comencé a revisar línea por línea. Allí estaban los registros. Diciembre, enero, febrero, 4 años completos en que Rodrigo había ocupado la casa sin pagar renta, sin aportar nada. Tomé un papel en blanco y una pluma. Hice los cálculos con calma, escribiendo las cifras: $1,500 al mes, el equivalente a casi 28,000 pesos. Multipliqué por 48 meses. El número final me golpeó en los ojos: más de 3,300,000 pesos. Esa sola cantidad ya era una fortuna que yo nunca volvería a ver. Seguí hurgando. Encontré un contrato guardado en una funda de plástico. Era el préstamo que le había hecho a Rodrigo cuando quiso abrir Rodrigo Transportes SLP. Recordé perfectamente la ilusión con la que vino a pedírmelo. «Papá es la oportunidad de mi vida», me dijo. Yo, con la esperanza de verlo prosperar, firmé sin pensarlo demasiado. El contrato estaba notariado, con su firma y la mía. «Del monto»,
1.600.000 pesos. El negocio apenas duró 6 meses antes de cerrar y desaparecer. Suspiré hondo y dejé ese papel a un lado. Acomodé sobre la mesa otros recibos, reparaciones de autos que Rodrigo me pidió cubrir, estados de cuenta de su tarjeta de crédito que nunca pagó, facturas del hospital cuando Isabela estuvo enferma, y yo adelanté los gastos porque él no tenía dinero. Todo eso sumaba más de 300.000 pesos adicionales. Poco a poco, la mesa se llenó de papeles hasta formar una montaña irregular. Los números se acumulaban en mi cabeza como piedras, pesando más y más. Sumé todo en un cuaderno de cuentas. La cifra superaba los 5 millones de pesos. Me quedé mirando ese número inmóvil, como si de pronto el tiempo se hubiera detenido. Me levanté, fui al armario y tomé un sobre que tenía guardado desde hacía años. Dentro había una foto de mi esposa, tomada un verano en la playa de Mazatlán. Ella sonreía bajo el sol, con un sombrero grande. Debajo de la foto había una carta escrita con su letra delicada. Aurelio, nunca dejes que te falten al respeto. Al leer esas palabras, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era como si ella me hablara en ese instante. Aflojé el nudo de la garganta con un sorbo de mezcal. Abrí la botella que había llevado como regalo y me serví un trago en un vaso viejo. El sabor fuerte me quemó la lengua y bajó directo al estómago, despertando un calor áspero. Me apoyé en la silla, mirando todo el desorden de papeles, y comprendí que ya no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Me quedé un rato escuchando los ruidos de afuera. De vez en cuando explotaba un cohete. Los vecinos seguían celebrando la Navidad con música de rancheras y villancicos. Yo, en cambio, estaba solo, rodeado de cuentas y deudas, repasando en silencio los años de sacrificio que habían terminado en esa traición. Saqué un cuaderno de tapas negras, lo abrí en la primera página y escribí con mano firme: Rodrigo me debe más de 5 millones de pesos y me debe respeto. Las palabras quedaron grabadas como una sentencia. Guardé los papeles más importantes en mi viejo portafolio de cuero marrón. Cerré con cuidado, asegurándome de no dejar nada fuera. Me quedé sentado frente a la mesa mirando el reloj. Marcaba casi las 3 de la madrugada. No tenía sueño ni podía dormir. La rabia y la tristeza me mantenían despierto, como si dentro de mí algo hubiera despertado después de años de silencio. Apagué la lámpara, pero no dejé de pensar en lo que haría al amanecer. El primer paso ya lo tenía claro. Debía llevar esos documentos al licenciado Salgado. Él sabría qué hacer. Esa noche no hubo descanso. Solo el sonido distante de los cohetes y el eco de la voz de mi esposa en mi memoria, repitiendo una y otra vez: nunca dejes que te falten al respeto. La mañana del 25 de diciembre amaneció fría y silenciosa. Apenas dormí unas horas, sentado en la silla del taller, con la cabeza apoyada en el portafolio de cuero que había llenado de papeles durante la noche. Cuando abrí los ojos, la primera luz del día entraba por la ventana polvorienta y dibujaba franjas grises sobre el suelo. Me lavé la cara con agua helada en el lavabo del taller. El agua corría áspera, casi como agujas sobre la piel. Me miré en el espejo rajado que colgaba en la pared. Mis ojos estaban enrojecidos, las arrugas parecían más hondas que nunca. Respiré hondo. Me puse una camisa de rayas que todavía olía a jabón barato y encima el abrigo de lana que me había acompañado tantos inviernos. Guardé el portafolio marrón en la mano. Era el mismo que había usado en los buenos tiempos, cuando dirigía el negocio de azulejos y caminaba con la frente en alto para firmar contratos. Ahora pesaba de otro modo, como si dentro no hubiera solo documentos, sino toda una vida de esfuerzos desperdiciados. Salí a la calle. El aire aún guardaba el eco de la noche anterior. Restos de cohetes, papeles de colores pegados en el suelo, botellas vacías rodando por la acera. Las tiendas estaban cerradas, las persianas metálicas bajadas, pero la ciudad no estaba muerta. Había barrenderos recogiendo basura, algún perro callejero husmeando entre bolsas, y las campanas de la iglesia repicaban como cada mañana. Caminé hasta la esquina donde siempre se quedaba abierto el café de Doña Teresa. El local era pequeño, con un toldo verde descolorido y mesas de plástico con manteles de flores. Entré y me recibió el olor a canela y piloncillo del café de olla recién hecho.
Me senté en la mesa más cercana a la ventana y pedí lo de siempre: una taza de café de olla bien caliente y una concha azucarada. Doña Teresa, con su delantal manchado de harina, se acercó y me preguntó con esa voz familiar de vecina de toda la vida: ¿Navidad tranquila, don Aurelio? No supe qué responder. Solo asentí con la cabeza, mientras rompía un pedazo de concha y lo sumergía en el café. El pan se deshacía en la boca, pero el sabor no me llenaba. Dentro de mí seguía el eco de las carcajadas de la noche anterior y la imagen de aquel plato de plástico que Rodrigo me había puesto delante. Miré por la ventana mientras tomaba el último sorbo. En la acera pasaban algunas familias vestidas de domingo, los niños aún con juguetes nuevos en las manos. La vida continuaba para todos, menos para mí. Pagué y salí rumbo a la calle Álvaro Obregón. El portafolio pesaba más con cada paso, como si quisiera recordarme la carga que llevaba. Después de 3 cuadras, llegué frente a la fachada vieja del despacho jurídico. El letrero metálico decía: Despacho Jurídico Salgado y Asociados, con la pintura despintada y las letras medio oxidadas. Empujé la puerta. Adentro reinaba el silencio. La recepción estaba medio vacía, con adornos de Navidad descolgados y caramelos esparcidos sobre el escritorio. Una secretaria joven barría confetis y recogía envolturas de dulces de la fiesta de la víspera. Me saludó con un buenos días distraído y me pidió que esperara un momento. Me senté en una de las sillas de plástico. El reloj de pared marcaba las 10:15. Pasaron casi 20 minutos hasta que escuché pasos firmes en el pasillo. Era Fernando Salgado, mi viejo conocido. Vestía un traje gris algo arrugado, llevaba el periódico bajo el brazo y aún olía a tabaco fresco. Al verme levantó las cejas sorprendido. «¡Aurelio!», exclamó. «El día después de Navidad y ya trabajando. Eso sí es nuevo». Sonreí apenas, sin fuerzas para bromas. Me puse de pie, le di la mano y entramos en su oficina. El lugar estaba repleto de libros de leyes, archivadores metálicos y papeles apilados. Un pequeño nacimiento de yeso descansaba en la esquina, con el niño Jesús mal colocado. Dejé el portafolio sobre su escritorio de madera y lo abrí con cuidado. Empecé a sacar cada documento: el título de propiedad, los recibos de agua y luz, el contrato del préstamo, las facturas médicas. Los extendí uno a uno frente a él, como cartas sobre una mesa de juego. Fernando ajustó sus lentes y comenzó a revisar en silencio. Tomaba notas en una libreta mientras pasaba las páginas con calma. Yo lo observaba, escuchando solo el rascar de su pluma contra el papel. Después de varios minutos, levantó la vista y comenzó a preguntar: «¿Cuánto tiempo lleva Rodrigo viviendo en la casa?». «4 años», respondí. «¿Hay contrato de arrendamiento firmado?». «No, nunca lo hicimos». «¿Algún recibo que pruebe que te paga renta?». «Ninguno». «Jamás me pagó». Fernando se recostó en su silla y golpeó suavemente la mesa con el bolígrafo. «Esto es claro, Aurelio», dijo con voz firme. «Tú eres el único dueño. Ellos no tienen ningún contrato. Según la ley de arrendamiento, podemos darles 30 días para salir». Sentí que algo dentro de mí se movía, como si por fin alguien pusiera en palabras lo que yo había callado tanto tiempo. Asentí en silencio. Él siguió revisando. Tomó el contrato notariado del préstamo y señaló el sello rojo. «Esto todavía es válido», me explicó. «Rodrigo firmó como deudor y tú como acreedor. Son millones de pesos. Podemos demandarlo por incumplimiento». La idea de demandar legalmente a mi propio hijo me heló por dentro. Moví los dedos sobre el borde del escritorio, nervioso. Fernando me miró con seriedad. «Sé que no es fácil», continuó, «pero si no lo haces, perderás no solo la casa, sino tu dignidad». Nos quedamos hablando casi 1 hora más. Él me explicó cada procedimiento, los plazos, las notificaciones. Tomaba nota en un cuaderno nuevo, mientras yo asentía y respondía con monosílabos. Al final, me aseguró que en el transcurso de la semana redactaría la notificación formal y prepararía la demanda. Cuando me levanté para despedirme, Fernando me puso una mano en el hombro. «Aurelio, esto no será fácil. Tu hijo va a pelear sucio. Prepárate para lo peor». Salí del despacho con el portafolio de nuevo en la mano. Afuera, el sol de mediodía brillaba sobre la plaza de armas. Habían empezado a desmontar el escenario de la noche anterior. Hombres bajaban las luces,
Los cables estaban enredados en el suelo, y los niños corrían persiguiendo burbujas de jabón que un vendedor hacía volar con un aro gigante. Me senté en un banco de piedra frente a la fuente. Abrí el portafolio y miré los papeles otra vez. Por primera vez en años, sentí que no estaba resignado, que había dado un paso hacia adelante. El miedo seguía allí, junto con la tristeza, pero también una chispa de decisión que nunca antes me había permitido sentir. Me quedé largo rato mirando cómo los niños reían, cómo la gente pasaba cargando bolsas de regalos atrasados. Luego cerré el portafolio y apreté con fuerza la manija. Sabía que a partir de ese día, la vida ya no volvería a ser la misma. Había tomado una decisión: dejar de callar y empezar a defender lo que era mío. La tarde siguiente, mientras almorzaba un plato humeante de caldo de res en mi pequeño departamento, el teléfono empezó a vibrar sin descanso sobre la mesa. Al principio pensé que sería un error, alguna cadena de felicitaciones atrasadas por Navidad, pero al mirar la pantalla vi nombres conocidos, amigos de la infancia, vecinos de mi antiguo barrio, incluso compañeros de la parroquia. Todos repetían el mismo mensaje, con ligeras variaciones. ¿Es cierto lo que escribió Rodrigo? Sentí un nudo en el estómago. Dejé la cuchara a un lado y abrí la aplicación. En la página de Rodrigo aparecía un texto largo, acompañado de una foto de la casa de Colonia Tequisquiapan. El mensaje, escrito en mayúsculas para llamar la atención, decía: «Mi propio padre quiere echarnos a la calle en Año Nuevo. Prefirió el dinero antes que a su única familia». Debajo de esas palabras había una imagen de Isabela, mi nuera, con el rostro hundido entre las manos, como si estuviera llorando. La fotografía estaba cuidadosamente preparada. La luz tenue, un pañuelo arrugado en la mesa, la expresión de víctima perfecta. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. No podía creerlo. No solo era una mentira descarada, era también una manipulación fría y calculada. Sentí que me temblaban las manos. Deslicé hacia abajo. Había ya cientos de comentarios y decenas de compartidos. Gente que no me conocía opinaba con furia. ¡Qué vergüenza de padre! ¿Cómo puede un hombre dejar a su hijo en la calle en estas fechas? El dinero nunca reemplazará a la sangre. Leí con el corazón encogido que incluso personas que sí me conocían, antiguos clientes del taller, vecinos conocidos de la iglesia, habían dejado comentarios de apoyo a Rodrigo. Algunos me mencionaban directamente. Otros me criticaban sin nombrarme. Apagué el celular un momento. Respiré hondo y caminé hasta el balcón. Afuera, el calor seco del mediodía golpeaba las paredes. Desde la esquina llegaba el pregón de una vendedora. «¡Gorditas de Natá!». El ruido cotidiano de la ciudad parecía normal, pero dentro de mí todo estaba patas arriba. Miré hacia la calle. Un grupo de jóvenes pasaba, todos con teléfonos en la mano. Uno de ellos señaló la pantalla, y los demás se rieron girando la vista hacia la casa de mi hijo, como si ya fuera noticia de barrio. La vergüenza se mezcló con la rabia. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi prima desde Aguascalientes. Su voz sonaba apresurada. «Aurelio, ¿qué está pasando? La gente dice que echaste a Rodrigo». Respondí seco, con voz firme. «No creas todo lo que ves en Facebook». Colgué. Esa tarde intenté concentrarme en cualquier cosa, pero era inútil. Decidí salir al mercado Tangamanga para comprar algunas verduras. El bullicio del mercado, los gritos de los vendedores ofreciendo jitomates, chiles y pan dulce, no lograban tapar la sensación de que todos me miraban. Al pagar en un puesto de cebollas, un vecino del barrio me detuvo con gesto serio. «¿De verdad vas a sacar a tu propio hijo a la calle?». No respondí. Pagué rápido, recogí las bolsas y me alejé, con la espalda ardiendo bajo las miradas. Al caer la noche, de regreso a casa, pasé frente a un pequeño bar de la avenida. Allí estaban Rodrigo y un grupo de amigos. Tenían varias botellas en la mesa. Reían a carcajadas. El humo de los cigarros flotaba en el aire. Uno de ellos sostenía un teléfono y leía en voz alta los comentarios del post. Todos se doblaban de la risa, como si la desgracia de un padre fuera un espectáculo de comedia. Pasé caminando despacio, sin detenerme. Pero escuché claramente la voz de Rodrigo, burlona, fuerte, sin una pizca de vergüenza. «Déjenlo. Mi padre no aguanta la presión. Se va a rendir». Apreté los dientes y seguí mi camino.
No giré la cabeza, no les regalé mi mirada. Por dentro, la rabia ardía como un fuego contenido. Al llegar a mi departamento, dejé las bolsas sobre la mesa y me quedé un rato de pie en la penumbra. La voz de mi hijo seguía resonando en mis oídos. Pero en lugar de debilitarme, me dio más claridad. Entendí que aquel post en las redes no era el final. Era apenas el primer golpe de una guerra sucia. Él pensaba que me iba a doblegar con la opinión pública, con la vergüenza frente a conocidos y extraños. Lo que no sabía era que yo ya no estaba dispuesto a callar. Miré el portafolio marrón apoyado en la silla. Ahí dentro estaban mis pruebas, mis papeles, mi verdad. Sonreí con amargura y pensé, esto apenas empieza. Ahora tengo con qué defenderme. Me serví un café negro, me senté frente a la mesa y abrí de nuevo los documentos. Mientras afuera seguían tronando algunos cohetes rezagados de Navidad, yo repasaba hoja por hoja, como un soldado que limpia su arma antes de la batalla. Sabía que el camino sería largo, sucio, humillante, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba dispuesto a ceder. 3 días después de haber descubierto aquellos papeles falsos, estaba en el taller, intentando reparar la puerta metálica que llevaba semanas atorada. Tenía en la mano la llave inglesa, y el sudor me corría por la frente, a pesar del clima fresco de diciembre. De pronto, escuché un golpeteo fuerte, insistente contra el portón. «¡Don Aurelio!», una voz grave, impaciente. Solté la herramienta y me limpié las manos en el pantalón. Cuando abrí me encontré con don Ernesto, el dueño de una vieja tienda de camiones en el mercado La Merced. Su rostro estaba enrojecido, la frente perlada de sudor aunque la mañana era fría. «Aurelio, necesito hablar contigo ya mismo». Me soltó sin siquiera saludar. Le hice pasar, pero él no quiso entrar. Se quedó parado en la entrada, apretando un sobre entre las manos. «Tu hijo me pidió 200,000 pesos como adelanto para un contrato de transporte». Me dijo, cada palabra le salía como un golpe. Dijo que tú lo respaldabas, que era un proyecto seguro, que llevaba tu firma detrás. Pasaron meses, y yo no he visto ni camión ni contrato. Me quedé helado. Abrí la boca, pero no tuve tiempo de responder. Una figura apareció detrás de él. Doña Miriam, la dueña de la tiendita de abarrotes cerca de mi antigua colonia. Ella también traía un papel doblado en la mano, los ojos brillando de rabia y vergüenza. «Aurelio, yo también vengo por lo mismo. Rodrigo me pidió 50,000 pesos para pagar proveedores. Me juró por tu nombre que era un préstamo de unos días, que tú sabías todo. Nunca me devolvió nada». Ambos extendieron los papeles hacia mí. Eran hojas arrugadas con la firma de Rodrigo, bajo un membrete improvisado que decía «Montalvo Construcciones, representante Rodrigo Montalvo». Al ver esos documentos, sentí un peso en el pecho. Esa era mi antigua razón social, el nombre que yo había usado cuando levanté mi pequeño negocio. Él lo había usurpado para engañar a otros. Respiré hondo. Los invité a entrar al taller. Encendí la hornilla y preparé café de olla. Mientras se calentaba, el aroma a canela llenó el lugar. Pero ninguno de los tres pudo relajarse. Los invité a sentarse en unas sillas de madera gastadas. «Cuéntenme todo desde el principio», les pedí con voz baja. Don Ernesto habló primero. Dijo que Rodrigo lo buscó en el mercado, vestido elegante, con carpetas y folletos. Le prometió que abriría un patio de camiones, que había clientes esperándolo, que solo necesitaba capital inicial. Le aseguró que yo estaba detrás de la inversión. «Es un negocio familiar, mi padre responde», le dijo. Confiado en mi nombre, Ernesto le entregó el dinero. Después doña Miriam relató lo suyo. Rodrigo llegaba a su tienda con una sonrisa amable. Compraba víveres fiados y le contaba que estaba cerrando tratos grandes. Un día le pidió el préstamo de 50,000, jurando que yo estaba enterado y que en 2 semanas lo recuperaría con intereses. Yo escuchaba en silencio, tomando notas en una libreta. Cada frase era un golpe directo a mi dignidad. Me sentía usado, convertido en garantía para estafas que yo jamás autoricé. Saqué mi celular y tomé fotografías de los documentos. Los comparé con los míos. La firma se parecía, pero había trazos distintos, torpes, como copiados a prisa. «Esto es falsificación», les dije con la voz quebrada. «Mi hijo está utilizando mi nombre para robarles». Doña Miriam se cubrió el rostro con ambas manos. Don Ernesto golpeó la mesa con rabia. «Yo confié en ti, Aurelio, no en él. Confié en tu apellido», me reclamó, aunque sabía que no era yo el culpable. Le serví café caliente.
El vapor subía en espirales, pero nadie bebió de inmediato. El silencio pesaba más que las palabras. Después de anotar cada detalle, guardé copias de los papeles en mi portafolio. Les prometí que llevaría esto al licenciado Salgado. Ellos aceptaron, aunque la decepción seguía en sus rostros. Esa misma tarde fui al despacho del abogado. Fernando me recibió con el ceño fruncido al ver la cantidad de pruebas nuevas. «Ya no hablamos de un pleito familiar, Aurelio», me dijo mientras acomodaba los documentos en carpetas azules. «Esto es un fraude en cadena, y donde hay 2 víctimas, seguro hay más». Lo miré a los ojos y asentí. Ya no era cuestión de orgullo herido ni de propiedad. Era un delito que debía enfrentarse en serio. Al día siguiente, fuimos juntos al Ministerio Público. Don Ernesto y doña Miriam me acompañaron. Nos atendió el oficial Jiménez, un hombre robusto, con bigote recortado y voz firme. Se sentó frente a nosotros, abrió una carpeta y pidió que le explicáramos cada caso. Ernesto narró la historia de su inversión perdida. Miriam relató su préstamo incumplido. Yo añadí lo que sabía, la falsificación de mi nombre, los documentos que había encontrado. Jiménez escuchaba en silencio, tomando notas rápidas. Revisó los papeles, los sellos falsos, las firmas. Frunció el ceño. «Aquí tenemos delitos claros», dijo finalmente. «Fraude, falsificación de documentos, usurpación de identidad comercial. Vamos a abrir una investigación formal». Sus palabras me estremecieron. Escuchar el nombre de mi hijo junto a la palabra fraude me partía el alma, pero era la realidad. Nos pidió detalles, lugares donde Rodrigo recogió el dinero, testigos, fechas exactas. Anotó todo en un acta. Firmamos al final con manos temblorosas. Al salir de la oficina, el sol brillaba fuerte. Ernesto y Miriam parecían más tranquilos, como si al menos hubieran descargado parte de su enojo. Yo, en cambio, sentía un vacío aún mayor. La vergüenza de tener que denunciar a mi propio hijo me acompañaba en cada paso. De regreso a casa, caminé por calles llenas de carteles viejos. En una pared vi pegado un volante impreso en hojas baratas. Rodrigo Transportes, servicio garantizado. Precios competitivos. Arranqué el papel de un tirón, lo arrugué con rabia y lo tiré a la basura. Esa noche, mientras me servía un vaso de agua, me quedé observando los documentos apilados sobre mi mesa. El expediente crecía como una montaña que ya no podía detener. Comprendí que mi hijo había cruzado una línea de la que no había retorno. Lo que comenzó como una ofensa en una cena se estaba transformando en un huracán que arrastraría a todos. Y yo, aunque dolido, estaba en el ojo de esa tormenta decidido a resistirla. El lunes amaneció gris, con un aire denso que parecía presagiar algo pesado. Me levanté más temprano que de costumbre. Me puse una camisa blanca recién planchada, el nudo de la corbata negra que llevaba años guardada y que ahora me apretaba como nunca. Tomé mi portafolio marrón, lleno de documentos, y me encontré con el licenciado Salgado en la esquina donde habíamos quedado. Caminamos juntos hacia el Palacio de Justicia de San Luis Potosí, sin decir demasiadas palabras. Frente a las puertas ya había movimiento. Un par de reporteros locales, micrófonos en mano, aguardaban atentos. Cuando me vieron acercarme, levantaron las cámaras. «Don Aurelio, ¿qué responde a la denuncia pública de su hijo? ¿Es verdad que lo quiere desalojar?», me preguntó uno con voz ansiosa. No contesté. Seguí caminando con el rostro firme, mirando de frente al edificio, mientras sentía cómo las miradas me atravesaban como agujas. Al entrar a la sala, el ambiente era solemne. Filas de bancas de madera, un ventilador de techo que chirriaba al girar y un murmullo bajo de las pocas personas presentes. Me senté en el lado izquierdo junto a Salgado. Frente a mí, en la banca contraria, estaba Rodrigo. Llevaba un traje azul oscuro, el cabello engominado y una sonrisa que no era de hijo, sino de adversario. A su lado estaba Isabela, cabizbaja con las manos apretando un pañuelo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él me regaló una mueca burlona, como si ya supiera que iba a ganar. Yo lo sostuve con la vista, pero no dije nada. El juez entró, todos nos pusimos de pie. Tras los protocolos iniciales, nombró el caso. Aurelio Hernández contra Rodrigo Hernández, disputa de arrendamiento y reclamación de deuda. El eco de esas palabras me perforó el pecho. Nunca imaginé escuchar nuestros nombres enfrentados en un tribunal. El licenciado Salgado se levantó. Su voz era clara, firme, acostumbrada a esas paredes.
Señoría, los hechos son simples. Mi cliente, don Aurelio, es el único dueño de la propiedad ubicada en Colonia Tequisquiapan. El demandado, su hijo Rodrigo, ocupa la vivienda desde hace 4 años, sin pagar renta ni servicios. No existe contrato de arrendamiento. Además, el señor Aurelio realizó préstamos considerables al demandado, que a la fecha siguen impagos. Rodrigo se levantó de golpe, interrumpiendo. «Eso es mentira. Ese es mi hogar. Mi padre quiere echarme a la calle para quedarse con todo. No es justo». El juez golpeó la mesa con la masa, pidiendo silencio. El murmullo creció entre los presentes. Vi cómo Isabela bajaba la cabeza aún más, sus manos torciendo el pañuelo hasta casi romperlo. Salgado sacó los documentos del portafolio. El título de propiedad a mi nombre, los recibos de servicios, los contratos de préstamo. Luego mostró la copia de la supuesta escritura de donación. Aquí se pretende probar que mi cliente cedió la propiedad a su hijo. Pero esta escritura es falsa. El número de notaría no existe, y el sello ha sido verificado como apócrifo. El juez observó el papel, arqueó las cejas y asintió. Rodrigo golpeó la mesa con la palma de la mano. «Eso no prueba nada. Solo quieren arruinarme. Todos están en mi contra». La tensión aumentó, y en ese momento algo inesperado ocurrió. Desde las bancas del fondo se levantaron don Ernesto y doña Miriam. Pidieron la palabra. El juez accedió. Con voz temblorosa, Ernesto contó cómo Rodrigo le había pedido 200,000 pesos bajo el nombre de Montalvo Construcciones, asegurando que yo lo respaldaba. Mostró los papeles con la firma de mi hijo. Miriam hizo lo mismo, relatando el préstamo de 50,000 pesos. El juez los escuchó con atención, pidió los documentos y los agregó al expediente. El aire en la sala cambió. Ya no se trataba solo de un padre contra un hijo. Ahora había más voces, más pruebas, más víctimas. Rodrigo se removía en su asiento. Sudaba a pesar del aire frío. Murmuraba cosas a Isabela, que permanecía en silencio absoluto. Las horas pasaron lentas. Preguntas, respuestas, revisión de papeles. Yo apenas hablé. Dejé que los documentos y los testigos hablasen por mí. Mi garganta estaba cerrada, pero mis ojos no perdieron firmeza. Finalmente, después de más de 3 horas, el juez dio su resolución provisional. La propiedad quedará bajo medida precautoria. Se prohíbe cualquier venta o traspaso hasta nueva orden. Un murmullo recorrió la sala. Yo apreté con fuerza el portafolio. Rodrigo, en cambio, se levantó de inmediato, caminó hacia la salida y al pasar junto a mí se inclinó, susurrándome al oído con rabia contenida. «Esto no ha terminado, viejo». Sentí su aliento agrio de alcohol y coraje. No respondí. Solo cerré más fuerte mi mano alrededor del asa del portafolio, como si fuera mi escudo. Salimos del tribunal. Afuera el cielo seguía gris, pero yo sentí dentro de mí un rayo de claridad. El proceso había comenzado y ya no había marcha atrás. Había pasado una semana desde la audiencia en el tribunal. El ambiente en la ciudad seguía cargado para mí. Cada vez que salía a la calle, sentía las miradas de curiosidad, los murmullos, como si todos supieran lo que estaba ocurriendo entre mi hijo y yo. Esa tarde el teléfono sonó. Reconocí de inmediato la voz de Isabela. Estaba temblorosa, como si hablara desde un rincón oscuro. «Don Aurelio, podemos hablar». «Sola». Hubo un silencio incómodo entre nosotros, pero acepté. No era común que ella me buscara. Acordamos vernos en un café pequeño en la avenida Universidad, un lugar discreto, casi siempre frecuentado por estudiantes. Me preparé sin prisa. Me puse mi chaqueta gris, tomé un pañuelo limpio y caminé hasta el café. El sol de la tarde apenas iluminaba las calles. Había un aire fresco que anunciaba la llegada de la noche. Al entrar, me envolvió el aroma a café recién molido. El local estaba casi vacío, salvo por 3 mesas ocupadas por jóvenes con laptops y auriculares. El murmullo de las teclas y el zumbido de la máquina de espresso llenaban el ambiente. Elegí una mesa de madera junto a la ventana, desde donde podía ver la calle. Me senté y esperé. Mis manos descansaban sobre la mesa, pero mi mente estaba intranquila. Después de unos minutos, la puerta se abrió suavemente y apareció Isabela. Llevaba un suéter azul verdoso que le caía hasta la cintura. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado antes de salir.
Caminó despacio hacia mí, con paso inseguro, y se sentó frente a mí sin decir palabra. Nos miramos unos segundos. Ella respiró hondo. Acomodó el bolso en el regazo y parecía buscar las palabras correctas. George empezó con voz entrecortada. No sé por dónde empezar, pero no alcanzó a terminar la frase. La puerta del café se abrió de golpe y un ruido fuerte interrumpió aquel momento. Reconocí de inmediato la silueta. Era Rodrigo. Su camisa estaba desabrochada a medias, el cinturón mal ajustado, el rostro rojo por el alcohol. El olor a cerveza llegó hasta donde estábamos sentados. Rodrigo caminó directo hacia nuestra mesa, sin importarle las miradas de los estudiantes. Apoyó la mano sobre el respaldo de la silla de Isabela y le gritó: «¿Qué haces aquí? ¿Vas a traicionarme con mi propio padre?». Los presentes levantaron la vista. El barista dejó de limpiar la máquina y nos miró inquieto. Una joven en la esquina bajó el volumen de su música para escuchar mejor. Me puse de pie, pero sin hacer movimientos bruscos. Con la mano levantada le indiqué al mesero que no se acercara. Rodrigo ya estaba fuera de sí. Golpeó la mesa con tanta fuerza que la taza de Isabela tembló y parte de mi café se derramó, formando un charco oscuro. Sus ojos brillaban con furia. «Dile ahora mismo que no vas a declarar en mi contra», vociferó. Isabela se estremeció. Tenía el cuerpo rígido y las manos apretadas sobre el bolso. Por un instante pensé que guardaría silencio, como siempre lo hacía, pero algo cambió en su mirada. Sus ojos, llenos de lágrimas, se levantaron hacia Rodrigo con una determinación que no le había visto nunca. «¡Ya basta, Rodrigo!», gritó con voz quebrada pero firme. «Nunca me quisiste. Nunca pensaste en mí. Solo usaste mi nombre, mi firma, mi vida y la de tu padre para tus negocios sucios». El café entero quedó en silencio. Nadie se movió. Se escuchaba únicamente la respiración agitada de Isabela y el jadeo rabioso de Rodrigo. El color de su cara pasó del rojo al blanco. Dio un paso hacia ella. Extendió la mano como si fuera a arrastrarla fuera del local. Me interpuse de inmediato, poniéndome delante de Isabela. Sentí el empuje de su mano contra mi hombro, pero no retrocedí. Mis ojos clavados en los suyos le decían sin palabras que hasta ahí llegaba. Un par de estudiantes sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Vi cómo algunos clientes murmuraban, entre curiosidad y repulsión. Rodrigo se dio cuenta, miró alrededor y notó que todos lo observaban. Se quedó inmóvil unos segundos, respirando fuerte, las manos temblando. Después, como quien traga veneno, retiró la mano de mi hombro. Sus labios se torcieron en una mueca amarga. «Esto lo pagarás, viejo», escupió antes de girarse y salir del café dando un portazo. El eco del golpe retumbó en el lugar. Afuera, escuchamos sus pasos tambaleantes alejándose por la acera. Isabela se derrumbó en la silla, cubriéndose el rostro con ambas manos. Sollozaba sin control. Yo me agaché, saqué un pañuelo limpio del bolsillo y se lo ofrecí con cuidado. «Hija», le dije en voz baja con calma, «la verdad siempre sale. No tengas miedo». Ella tomó el pañuelo, lo apretó contra su cara y asintió sin mirarme. En ese momento no era mi nuera, ni la esposa de Rodrigo. Era solo una mujer rota que por fin había encontrado valor para hablar. El silencio del café se rompió con el sonido de la campana de la iglesia cercana. Eran las 6 de la tarde. El repique metálico se colaba por la ventana y llenaba el aire de solemnidad. Miré hacia afuera. La calle seguía viva, con transeúntes, vendedores, autos que pasaban. Pero para mí ese momento marcaba un antes y un después. Supe entonces que ya no estaba solo, que el muro de silencio que había protegido a Rodrigo durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse. Isabela, la misma que antes bajaba la mirada y guardaba silencio, acababa de convertirse en un testigo clave, en una voz que podía cambiarlo todo. Tomé mi taza ya fría y bebí el último sorbo. Me sentí cansado, pero también más acompañado que en mucho tiempo. La guerra no había terminado, pero en ese café silencioso, frente a la confesión de Isabela, supe que el camino hacia la verdad acababa de abrirse. La mañana del juicio final me desperté antes de que sonara el reloj. No había dormido casi nada. Pasé la noche dando vueltas en la cama, repasando cada palabra, cada documento, cada rostro que había desfilado en estos meses de tormenta. Me levanté con la primera luz y me miré en el espejo. Las arrugas parecían más profundas, mis ojos hinchados
y el cabello, que ya era casi todo blanco, lo peiné con cuidado hacia atrás. Me puse la mejor camisa que aún conservaba, recién lavada, y el saco gris que usaba en ocasiones formales. Quería llegar digno, aunque por dentro me desmoronara. El licenciado Salgado pasó por mí poco después de las 7. Caminamos juntos hasta el Palacio de Justicia de San Luis Potosí. El cielo estaba cubierto de nubes densas y caía una llovizna fina que empapaba la ropa sin que uno se diera cuenta. El edificio gris imponente se levantaba frente a nosotros como una muralla. Al llegar, vi que frente a la puerta principal había grupos de personas reunidas. Algunos eran simples curiosos, otros vecinos que habían escuchado del caso. Entre ellos se mezclaban reporteros con cámaras y micrófonos. Apenas me reconocieron, comenzaron a disparar preguntas. «Don Aurelio, ¿cómo se siente al denunciar a su propio hijo? ¿Es verdad que lo va a dejar sin techo?» No respondí, solo bajé la cabeza y avancé, sintiendo los flashes que me cegaban. Cerca del acceso vi a don Ernesto y a doña Miriam, parados bajo un paraguas esperando. Ambos me estrecharon la mano con fuerza, como queriendo transmitirme ánimo. Un taxi se detuvo en ese momento. De él bajó Isabela, con un fajo de documentos apretado contra su pecho. Su mirada era otra, no la de la nuera sumisa, sino la de una mujer decidida. Nuestros ojos se cruzaron, y ella asintió en silencio. Minutos más tarde apareció Rodrigo. Llegó acompañado de 2 amigos de la infancia, hombres de traje que no eran abogados, solo acompañantes. Rodrigo vestía un elegante saco azul marino con una corbata roja llamativa. Saludó a la multitud con una sonrisa impostada, como si estuviera entrando a una fiesta. Entramos todos a la sala de audiencias. El aire estaba cargado, los bancos de madera crujían bajo el peso de los presentes, y el ventilador del techo hacía un ruido metálico que recordaba más a un taller que a un juzgado. El juez, un hombre de rostro severo, tomó asiento, pidió silencio y abrió el expediente grueso que tenía frente a él. La lectura comenzó. Salgado fue el primero en hablar. Se levantó despacio, acomodó los papeles y expuso con voz clara: «Señoría, el acusado, Rodrigo Hernández Montalvo, ha ocupado de manera ilegal la propiedad de mi cliente, ha falsificado documentos y ha defraudado a terceros utilizando el nombre y la reputación de su propio padre. Aquí están las pruebas, escrituras, contratos, recibos». Rodrigo no pudo contenerse. Se levantó, golpeó la mesa y gritó: «¡Mentira! Ese es mi hogar. Toda mi vida está en esa casa. Mi padre prefiere el dinero antes que a su propia sangre». Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó con la masa para pedir orden. Yo lo observaba en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Entonces llegó el turno de los testigos. Don Ernesto relató con detalle cómo Rodrigo lo convenció de entregar 200,000 pesos como adelanto, mostrándole supuestos contratos de transporte. Levantó los documentos y su voz quebrada llenó el recinto. Después, doña Miriam explicó cómo le prestó 50,000 pesos confiando en la palabra de Rodrigo y en mi nombre. El juez escuchaba con atención tomando notas. Enseguida el oficial Jiménez, el investigador, se levantó y presentó el informe. Había por lo menos 5 víctimas más, todas estafadas con sumas que juntas superaban los 2 millones de pesos. La sala quedó en silencio. Yo miraba mis manos que no dejaban de temblar. Jamás imaginé que mi hijo pudiera caer tan bajo. Rodrigo, acorralado, trató de defenderse. Se levantó y alzó la voz con teatralidad. «Todo lo hice por mi familia, por mi padre. Él siempre fue débil. Yo solo quería mantener la casa, proteger lo que era nuestro». Algunos asistentes soltaron carcajadas irónicas. Otros chasquearon la lengua. Yo levanté la cabeza y lo miré fijamente. Nunca había sentido una mezcla tan grande de rabia y tristeza. De pronto, se escuchó la voz de Isabela. Se puso de pie. La voz le temblaba al principio, pero pronto se volvió firme. «Mentira», dijo con fuerza. «Yo vi cómo falsificaste las firmas. Yo vi los contratos falsos. Nunca pensaste en tu padre ni en mí». La sala se congeló. Todos los ojos se posaron en ella. Rodrigo palideció. Su mandíbula se tensó. Sus ojos la atravesaban como cuchillos. Pero Isabela no bajó la mirada. El juez hizo una pausa, respiró hondo y golpeó con el mazo. Leyó el fallo con solemnidad. Rodrigo Hernández Montalvo
Es encontrado culpable de fraude y falsificación de documentos. Se dicta condena de 5 años de libertad condicionada, la devolución del dinero a las víctimas, y su nombre quedará registrado con antecedentes penales. La sala se estremeció. Algunos aplaudieron en silencio, otros simplemente suspiraron. Rodrigo se levantó furioso, gritando: «Esto es una injusticia. ¡Me quieren destruir!». 2 policías se acercaron de inmediato, sujetándolo por los brazos y obligándolo a sentarse. Yo permanecí inmóvil, con las manos apretadas sobre el portafolio. Sentía el corazón pesado, como si una piedra gigantesca cayera sobre él. Al mismo tiempo, un respiro de alivio recorría mi cuerpo. Por fin, después de tanto dolor, se había hecho justicia. No era la victoria que soñé. Ningún padre desea ver a su hijo humillado en un tribunal. Pero en ese momento entendí que no había otra salida. Rodrigo había cruzado una frontera de la que ya no había regreso. Salimos al pasillo. La gente murmuraba. Las cámaras seguían grabando. Yo no dije nada. Caminé despacio, con la cabeza erguida, y apreté el portafolio contra mi pecho. La justicia había hablado, y aunque mi alma sangraba, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía volver a respirar. Pasaron algunos días después del juicio. La lluvia fina que había caído durante la sentencia parecía haberse llevado algo de mi propio peso, aunque lo que quedaba era un cansancio profundo. Una tarde, tomé el autobús hacia Colonia Tequisquiapan. En mi bolsillo llevaba todavía la vieja llave de hierro, la misma que tantas veces me había dado seguridad y que ahora sentía como un símbolo recuperado. Cuando llegué frente a la casa, me quedé unos segundos observando el portón. El óxido se había extendido en las bisagras, dejando manchas rojizas que parecían cicatrices. El silencio del vecindario era extraño. Ya no estaba la música alta de Rodrigo, ni las risas de sus amigos. Solo el canto lejano de un pájaro y el murmullo del viento colándose entre las ramas. Apreté la llave entre los dedos, la introduje en la cerradura, y con un giro lento escuché el chasquido metálico que me abrió paso de nuevo. Empujé el portón y avancé hasta la sala. El eco de mis pasos retumbaba en el espacio vacío. Adentro el aire estaba cargado de olores viejos, cerveza derramada, humo de tabaco impregnado en las cortinas, restos de fiestas largas y sin sentido. Me quedé un momento en medio de la sala, respirando hondo. Era como si las paredes hubieran sido testigos mudos de mi humillación. Decidí no dejarme vencer por esa sensación. Colgué mi abrigo en la percha y comencé a limpiar. Pasé toda la tarde recogiendo latas vacías, apilando botellas, barriendo colillas de cigarro del piso. Cada escoba, cada trapo húmedo sobre la mesa, era un acto de dignidad recuperada. Cambié las cortinas, lavé los vasos que aún quedaban y abrí las ventanas para que entrara el aire fresco de diciembre. Al caer la tarde, entré a la cocina. En un rincón, encontré un montón de platos de plástico tirados al azar. Eran los mismos que habían usado en aquella Navidad maldita. En la cima de la pila estaba el plato blanco, delgado, barato, donde Rodrigo me había servido unas sobras como si yo fuera un estorbo. Lo tomé con la mano. Lo observé unos segundos. No era más que un pedazo de plástico, pero dentro de mí representaba la herida más grande que me había hecho mi propio hijo. Recordé la vergüenza, el silencio, el momento en que todos me miraron sin atreverse a intervenir. Sentí un nudo en la garganta. Apreté el plato con fuerza y luego lo arrojé directo a la bolsa de basura. El golpe contra el fondo del bote resonó como un cierre definitivo. Me quedé quieto, respirando despacio como si esa acción hubiera sellado un ciclo. Cuando el sol se escondió, encendí la cafetera y preparé un café de olla. El aroma a canela y piloncillo llenó la casa, devolviéndole un poco de calidez. Me senté en una vieja silla de madera en la terraza, con la taza caliente entre las manos. Desde ahí observaba la calle. Los niños jugaban con cohetes, los vecinos saludaban de lejos, la vida seguía con su ritmo habitual. No pasó mucho tiempo hasta que escuché unos pasos en la acera. Era Isabella. Llevaba un suéter claro y en las manos un canasto con pan dulce envuelto en un trapo limpio. Se acercó despacio, como con timidez. «Buenas noches, don Aurelio», dijo en voz baja. Le sonreí apenas, haciéndole un gesto para que pasara. Ella se sentó a mi lado. Puso el canasto sobre la mesa y destapó el trapo. Conchas, cuernitos, orejas.
El olor a pan recién horneado se mezcló con el del café. «Gracias por no rendirse», me dijo casi en un susurro. «Gracias por no dejar que Rodrigo siguiera arrastrándonos. Ahora puedo empezar de nuevo». La miré en silencio. No quise preguntarle nada más. Sabía que sus palabras llevaban consigo lágrimas, culpas y un largo camino de dolor. Solo le ofrecí una taza de café y partimos el pan dulce. Comimos despacio, sin necesidad de hablar. El cielo nocturno se iluminó de pronto con los primeros fuegos artificiales del año nuevo. Los colores verdes y rojos estallaban sobre los tejados. Desde la catedral cercana, las campanas comenzaron a repicar con fuerza, anunciando el inicio de otro año. Respiré hondo. El aire fresco llenó mis pulmones y por primera vez en mucho tiempo no sentí ese peso oscuro en el pecho. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de abandono. Era el silencio de la paz. Me recosté en la silla, cerré los ojos y escuché el repique de las campanas, mezclado con el murmullo lejano de la gente celebrando. Supe que todo lo vivido había dejado cicatrices profundas, pero también me había devuelto algo que creía perdido, la certeza de que la dignidad no se negocia. Abrí los ojos y miré hacia adentro de la casa. Ya no vi botellas ni humo. Ya no vi la sombra de mi hijo burlándose. Vi solo paredes limpias, una mesa dispuesta y la oportunidad de empezar otra etapa. Tomé la última concha del canasto y le di un mordisco. El sabor dulce me recordó que la vida, incluso después de la amargura más dura, siempre tiene un resquicio de ternura. Miré a Isabela, que sostenía su taza con las manos temblorosas pero firmes. Ella me devolvió una sonrisa pequeña, tímida, como quien encuentra un rayo de luz después de mucho tiempo en la oscuridad. Entonces, en medio de esa noche de fuego artificial y campanas, murmuré para mí mismo, casi como una oración. Al final, recuperé mi casa y mi dignidad.